Buenas a todos, y en esta serie vamos a aprender sobre estructuras de datos. Vamos a ver desde la más sencilla hasta la más compleja. Una estructura de datos es toda forma de organizar la información del programa. Cuando programamos, siempre estamos manejando información. Muchos programas no funcionarían sin una buena forma de organizar los datos que contienen. Una red social tiene que manejar la información de muchísimas publicaciones y de muchísimos usuarios. Y sin una buena forma de organizarla, va a ir mucho más lenta y va a ser mucho menos eficiente de gestionar. Por lo tanto, una estructura de datos nos sirve para representar situaciones reales, como por ejemplo en un programa científico, o bien situaciones ficticias, como en los videojuegos. Hay muchas ventajas de estudiar estructuras de datos. Sin embargo, este fue un tema que yo siempre consideré muy aburrido, pero espero que en esta serie vais a descubrir que es un tema muy interesante, muy apasionante y que además tiene muchas aplicaciones prácticas. La primera es que las estructuras de datos, y una de las grandes ventajas que tiene este tema es que nunca pasan de moda. La verdad es que la profesión de programador siempre tienes que estar aprendiendo algo nuevo. Siempre que has aprendido un lenguaje de programación, te sacan uno que tiene una tecnología mejor, que va más rápido. Sin embargo, las estructuras de datos no solo nunca pasen de moda, es decir, te servirán ahora y de aquí a 30 años y de aquí a 100, sino que además las podrás usar en cualquier lenguaje de programación. Además, este es un tema, las estructuras de datos, que es pedido muy a menudo en las entrevistas de trabajo, así que si quieres tener un trabajo guay en Amazon, Google, Netflix, más te vale aprender estructuras de datos porque va a salir en la entrevista. Por último, y aún más importante, es que siempre estamos usando estructuras de datos, aunque no lo seamos conscientes, ya que todos los programas gestionan información. Así que siempre vamos a estar usando estructuras de datos, y si somos conscientes de qué estructura de datos es mejor para cada tipo de problemas, vamos a hacer programas de los que vamos a estar muchísimo más orgullosos, ya que van a funcionar mucho más bien. Una de las estructuras de datos más sencillas que hay es la lista enlazada. Nos permite representar, como dice su nombre, una lista. Por ejemplo, Instagram no funcionaría sin una lista de fotos. Vamos a suponer que tenemos un programa que es un juego de cartas. En este juego de cartas, nuestro jugador tiene tantas cartas, vamos a decir que tiene n cartas, y queremos representar los datos de estas cartas en una lista y que el jugador pueda saber cuál es su primera carta y pueda acceder a cualquier de esas cartas. Además, yo quiero poder quitar y añadir cartas en el lugar donde sea. ¿Cómo lo puedo representar esto en un programa? Pues bueno, para eso vamos a empezar dividiendo el problema, haciendo las cosas más sencillas. ¿Cómo representaría yo los datos de una sola carta? Bueno, para ello vamos a usar lo que llamamos un nodo. Vamos a decir que esto es una carta. Cada carta va a ser representada pues, por un registro, una serie de datos que va a ser pues, por el nombre, el color, etc. Las propiedades de la carta. Pero yo no quiero una sola carta. Si esta es la carta 1, yo quiero una lista de cartas. ¿Cómo puedo juntar esta carta con otra? Pues muy sencillo. Además de las distintas propiedades de la carta, pues voy a añadir la información de la carta, pues un puntero, es decir, un registro que me indique cuál es la carta siguiente. Por ejemplo, vamos a decir que la 1, además de tener la información del nombre y del color, también contiene una dirección de la carta siguiente, que nos indica en dónde de la memoria del ordenador está la carta 2. Y la carta 2 vamos a representarla con otro nodo. Por lo tanto, decimos que un nodo apunta al otro, porque el nodo 1 contiene información de dónde está el nodo 2. Este sería el nodo 1, la primera carta, y el nodo 2. ¿Qué pasa si el jugador roba otra carta del mazo? Pues vamos a hacer que el nodo 2, que representa la segunda carta, nos apunte al nodo 3, que representará la tercera carta. Lo mismo si nuestro jugador roba otra carta, pues vamos a hacer que el nodo 3 apunte al nodo 4. Pero ¿qué pasa si el jugador ya no tiene más cartas? Pues el nodo 4 va a apuntar a una dirección vacía. Por ejemplo, la podemos representar con el valor null.
Y aquí tenemos nuestra lista enlazada. En resumen, una lista enlazada no es más que una secuencia de nodos donde cada nodo apunta al siguiente. Es decir, cada nodo contiene la dirección de la memoria del ordenador donde se encuentra la información del siguiente nodo. Cada nodo puede ser una carta, pero podría ser una publicación de Facebook o cualquier otra cosa que os podáis imaginar. Y estos son las listas enlazadas. Pero hay un poco más, ya que en las listas enlazadas podemos hacer varias operaciones. En primer lugar, un usuario o el jugador de nuestro juego debe poder añadir una carta. Además, nuestro jugador también debe poder borrar una carta de la lista, ya que cuando juego una carta ya no la tengo más. Y finalmente voy a poder tener que seleccionar una carta, es decir, yo quiero la carta número 3. Ahora que tenemos claro cómo se representa una lista enlazada y qué acciones tiene que poder hacer nuestro jugador, vamos a ver cómo se hacen, cómo haría nuestro programa estos métodos, estas acciones. En primer lugar, ¿cómo añadiría nuestro programa un nodo en una determinada posición? Por ejemplo, yo tengo mis cartas y quiero añadir una nueva carta, es decir, un nuevo nodo en la posición 2. Pues vamos a ver cómo lo haríamos. Yo quiero meter un nodo en la posición 2. El número 5, la carta número 5, y yo la quiero meter aquí. Yo no puedo sustituir el nodo 2, ya que entonces el jugador perdería esta carta, y no es lo que queremos. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es coger el nodo 1 y, en vez de hacer que apunte al 2, eliminamos este puntero y hacemos que apunte al nodo 5. Y al nodo 5 apunte al nodo 2. Entonces ya tenemos el nodo 5 añadido en la posición 2. Primer nodo, segundo nodo, tercer nodo, cuarto nodo y quinto nodo. Así es como añadimos un nuevo nodo. La siguiente operación es la de borrar una carta, borrar un nodo. Nosotros lo que queremos es quitar una carta, pero primero tenemos que encontrarla. Si queremos borrar la carta en la posición 3, tenemos que hacer lo siguiente. Empezamos por el nodo 1. No es el nodo que buscamos, pero tenemos la dirección del siguiente nodo. Por lo tanto, vamos del nodo 1, el programa va del nodo 1 al nodo 2. Se pregunta, ¿el nodo 2 es el que queremos borrar? No, pues va al nodo 3. ¿El nodo 3 es el que queremos borrar? En este caso, sí. Ahora podríamos sencillamente eliminar este nodo de la lista. ¿Pero qué pasaría? Que la lista se quedaría partida en dos, y no es eso lo que queremos. Por lo tanto, además de borrar este nodo, lo que tenemos que hacer es eliminar el enlace del segundo nodo al nodo 2, al tercer nodo, y enlazar este nodo con el siguiente. Entonces nos queda esta lista, la lista que va del 1 al 5, del 5 al 3 y del 3 al 4. Una lista de 4 elementos. Por último, tenemos que poder seleccionar o encontrar un nodo a partir de su posición. Por ejemplo, supongamos que queremos encontrar un nodo que esté en la posición 4. Vamos a empezar por el nodo 1, siempre se empieza por el primero. El nodo 1 no es el que buscamos, pero tenemos la dirección del siguiente. Pasamos al nodo 2, no es el que buscamos, pasamos al nodo 3, que tampoco es el que buscamos, y finalmente el nodo 3 contiene la dirección del nodo 4, que este sí que es el que buscamos, y devolveríamos la información del nodo 4 al jugador. Por último, vamos a calcular la complejidad algorítmica de estas funciones, de estos métodos que podemos hacer con una lista enlazada. Nos hemos fijado que para cualquier de estos métodos siempre se empieza por el nodo 1 y empezamos a recorrer la lista hasta que encontramos el nodo que queremos. Por lo tanto, si la lista tuviese 100 elementos, tendríamos que saltar de un nodo al siguiente 100 veces. Si tuviese 1000 elementos, tendríamos que saltar de un nodo al siguiente 1000 veces. Por lo tanto, si nuestra lista tiene n elementos, nuestra función, ya sea añadir, borrar o seleccionar, va a ser n veces más lenta, ya que para cada elemento que añadamos vamos a tener que recorrerlo y por lo tanto cada vez va a ser más lenta la ejecución de esta función. Por lo tanto, los tres métodos tienen una complejidad algorítmica de O, n. Muchas gracias por el vídeo y por las ganas de aprender sobre la lista enlazada.
Nos vemos en la próxima con muchas más estructuras de datos.